Le titulé a esta palabra vía de escape. Normalmente cuando está en un lugar donde hay personas, o en un avión, en un autobús también puede pasar, o en algunos lugares usted ve que hay un anuncio que dice vía de escape, que se utiliza cuando hay una emergencia, cuando hay algo que se tiene que hacer de forma inesperada, pues hay un lugar por donde las personas pueden salir de forma inmediata. Pero muchas veces, hablando de los hijos de Dios se consideran, ¿verdad?, una vía de escape o toman como una vía de escape algunas excusas o algunas justificaciones, excusas y justificaciones para dejar de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Ponen alguna excusa, se justifican. Dicen, no, yo no puedo por esto, yo no hago esto por aquello. Y son pequeñas situaciones que se van presentando y se van filtrando en la vida de nosotros como creyentes, y realmente lo que están haciendo es abrir puertas que resultan puertas peligrosas, porque cuando nosotros hacemos lo que Dios no nos ha llamado a hacer, vamos a sufrir algo que se llama consecuencias. Vamos a vivir esas consecuencias. Y te voy a hablar del profeta Jonás, un hombre de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios y sin embargo no estuvo de acuerdo con algunas cositas de Dios. Imagínense ustedes, un hombre de Dios y no estaba de acuerdo con un mandato de Dios, con una orden de Dios, con una dirección de Dios. Dice en el libro de Jonás, capítulo 1, primeramente Dios le habla a Jonás y le dice, quiero que te levantes, quiero que vayas a Nínive y quiero que le des un mensaje a estas personas de lo que voy a hacer próximamente. Era sencillamente ir como hijo de Dios a dar un mensaje que Dios le había dado, que dijera, más nada, diga conmigo, más nada. Eso era todo. Pero Jonás se complicó. ¿Por qué se complicó? Porque resulta que a donde Dios le había enviado a él a dar el mensaje eran personas, ¿verdad?, que para la vida de Jonás o para el entendimiento de Jonás no merecían escuchar lo que Dios iba a hacer próximamente. O sea, para Jonás no estaba de acuerdo que Dios le pudiese enviar un mensaje para que ellos pudiesen recapacitar o estuvieran en conocimiento de lo que iba a ocurrir. Imagínese usted esto. Y le vuelvo a decir, Jonás era un hombre de Dios. Y Dios sencillamente le está mandando a dar un mensaje. Pero él no estaba de acuerdo con el mensaje, porque para ese tiempo en Nínive estaban los asirios. Bueno, para ponerlo en un contexto actual, es como que si Dios le diga a usted el día de hoy, mi hijo, necesito que vayas un momento a Irak y vayas a dar un mensaje de mi parte. Usted sabe que ese tipo de mandatos de Dios para este tiempo es que su vida está en riesgo, que hay peligro. Pero más allá de esto, la indignación que tenía Jonás era de saber que esas personas eran malas, que esas personas eran asesinas, que esas personas cuando tomaban un territorio agarraban a la gente, le cortaban la cabeza, los quemaban, los desaparecían. Esos eran sicarios de los que hoy escuchamos, ¿verdad?, que también existen. Pero en ese tiempo, ese era ese tipo de personas. Y Jonás decía, no, yo no quiero nada con esa gente. Yo no quiero ir. A mí no me parece. Entonces tomó una acción. Dios le dijo en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios le está diciendo, anda a esa ciudad y dile a esa gente que ha hecho tantas cosas malas que eso ya ha llegado delante de mí y que voy a proceder hacia ellos. Un simple mensaje. Pero Jonás se levantó, ¿para qué? En el versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es decir, tú me estás mandando a ir a un lugar, pero como a mí no me parece, yo me voy a ir a otro. O sea, yo voy a ser desobediente a tu dirección.
Y la desobediencia, una de las consecuencias que trae es que trae pérdida, porque si usted se da cuenta, dice que halló una nave que partía para Tarsis y dice allí, y pagando, diga conmigo, pagando, dígalo de nuevo, pagando. Pero Dios le mandó a meter la finanza en esa nave, en ese pasaje. La desobediencia trae pérdida. La desobediencia trae pérdida. Entonces él sencillamente decidió desobedecer y él dijo, no, yo no quiero ir para allá, yo me voy para otra parte porque a mí no me parece lo que Dios está haciendo. Y hoy en día, amada iglesia, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Dios nos ha llamado a hablarle, a predicarle, a buscar a todas las personas sin mirar, a hacer el bien sin mirar. Pastor, y si no me cae, predíquele. Pastor, y si me hizo daño, predíquele. Pastora, y si está haciendo, dale palabra de vida y de bendición, porque a eso es que a ti te ha llamado Dios. Tú haces tu parte y Dios se va a encargar de la suya. Pero a veces por desobedecer se meten en problemas. La gente cuando desobedece la dirección de Dios, realmente comienzan a meterse en unos paquetes que Dios no quiere que se meta. Y obviamente Dios es tu Padre, Dios te ama y va a estar contigo, sí. Pero tú vas a tener que asumir todas las cosas que se presentan a raíz de esa desobediencia. Tu desobediencia también puede afectar a otras personas. Tus vías de escape pueden afectar la vida de otras personas. Fíjate lo que ocurre en el mismo versículo 1, porque él agarró su barco, él se montó y él se fue, como que si nada está pasando. Y es increíble cómo muchas veces la desobediencia puede cegar a una persona. Este era un hombre de Dios al cual Dios le hablaba. ¿Cómo él podía imaginarse en algún momento de la vida que él iba a huir de la presencia de Dios? Si Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Lo que quiere decir que más vale que hablemos con Dios y resolvamos nuestras cosas con Él antes de tratar de huir, porque a ninguna parte que vayamos nos vamos a poder esconder de Él. Estamos acá, pero él es cegado por la desobediencia, cegado por su terquedad, porque era un tipo terco, era como él decía y como él le parecía y él lo que sea, él se fue, chévere, pero hubo consecuencias para las personas que estaban alrededor de él. Hubo consecuencias para esos marinos, ¿verdad?, que aceptaron a este pasajero sin saber quién era el pasajero. Es por eso que tú y yo tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Porque cuando estamos en obediencia somos de bendición para la gente que nos rodea. Pero cuando estamos en desobediencia resultamos ser un problema para la gente que nos rodea. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros caminamos en desobediencia normalmente no queremos caminar solo, porque a nadie le gusta pecar solo. Pregúntale al que está a su lado, ¿a ti te gusta pecar solo o acompañar? Acompáñame. Yo tengo un amigo del amigo de la amiga. Nadie le gusta pegarse. Es una puerta que usted abre, ¿verdad? Y sin darse cuenta usted quiere que gente esté allí. En el caso de Jonás, bueno, él sencillamente fue desobediente y luego él en conciencia de su desobediencia, él se hizo el ciego, el sordo y el mudo y él se montó en su nave y él se acostó a dormir. Dormía como un bebé. Él sabía que estaba siendo desobediente y se fue a dormir como un bebé. Qué bárbaro, ¿verdad? En el versículo 7 entonces comenzamos a ver que algo ocurre, porque comienza una tempestad. Diga conmigo, una tempestad. De Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie se puede burlar. Iglesia, esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. A Dios nadie lo puede burlar. Entonces Dios está marcando una dirección. En este tiempo Dios te está marcando dirección a tu vida. Y te está diciendo, tus oídos tienen que estar afinados a lo que está hablando el trono de la gracia a la tierra. Así que hay que dejar de estar escuchando muchas cositas que dice la gente por fuera y dejarse direccionar por lo que Dios está hablando. Pero ¿qué ocurre acá? Él comienza una tormenta, pero él está dormido como un bebé. Pero la tormenta comienza a afectar a los marineros. Y los marineros de la barca se asustan. ¿Qué está pasando? No estamos acostumbrados a esto. Y comienzan a orar a sus dioses.
no conocían del Dios Todopoderoso y comienzan a buscar a esos dioses, pero los dioses no le dan respuesta, porque el único que da respuesta es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dice en el versículo 6, y el patrón, capítulo 1, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Con qué está escrito ese Dios? Con una D mayúscula y una connotación de a quién se estaba refiriendo. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Esa gente estaba asustada. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros caminamos en el Señor, en medio de una tormenta podemos sentir paz. Sabemos que las cosas no están bien, pero nos sentimos seguros en las manos de Dios. Pero eso no es lo que siente el común denominador. Eso no es lo que siente la gente que no sabe dónde está parada, que cree en cualquier cosa que se le pare por el frente. Ahora, Él viene y dice, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mira, a Jonás lo fueron a levantar, y Jonás se dio cuenta que había una tormenta. Como hombre de Dios, él ya sabía que eso no venía de la nada, no sé qué está pasando. No, él sabía que lo que estaba ocurriendo allí era producto de lo que él había hecho. Hay tormentas que comienzan a presentarse en tu hogar, y tú sabes que hay cosas que eres tú el que tiene que solucionar. ¿Aló? Hay cosas que te corresponden a ti decidir. No, pero yo voy a esperar, yo voy a seguir esperando. Cuando estas personas decidieron echar suerte, era porque se necesitaba una... O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jonás: tú sí eres cara de tabla. Tú estás viendo todo lo que está ocurriendo y tú eres incapaz de reconocer y de tener la humildad de decir: es por mi culpa, soy yo el problema. No, él estaba calladito, porque siempre el desobediente calladito también. El desobediente está ahí, tú sabes. No, yo no fui, pero sí fue. Y la suerte cae sobre Jonás. Y efectivamente viene la confesión de Jonás. Y Jonás le dice a los marineros: sí, yo he tratado de huir de la presencia de Dios. Y los mismos marineros le decían: chicos, pero ¿cómo es posible que tú hagas esto? No, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jonás dijo: échenme al mar, tírenme de la barca. Y cuando me tiren de la barca se van a dar cuenta que la tempestad se va a acabar. O sea, Jonás sabía que él era el problema. Cuando tú identificas cuál es el problema, tienes que aprender a llamar a ese problema por su nombre. A las debilidades se le llaman por su nombre. Si tú sabes contra aquello que tú estás luchando, que tú estás hoy batallando, tú lo tienes que llamar por su nombre, presentarlo delante de Dios y decirle: estoy batallando contra esto, contra la mentira, contra la maldad, contra la cizaña, contra la falta de perdón, contra la desobediencia. Llamarlo por su nombre, porque eso habla de lo que hay en tu corazón como hijo de Dios. Eso habla de que tú no quieres huir a ninguna parte, tú quieres estar en la presencia de Dios para realmente ser un reflejo de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jonás estaba cegado por esa desobediencia, pero fue lanzado al mar. Ahora, fíjate esto, cómo es ese amor de Dios tan grande. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, realmente, a pesar de que fue soltado al mar, Dios buscó la manera de proteger el propósito que operaba para la vida de Jonás. Él necesitaba resguardar la vida de Jonás, porque Jonás, quisiera o no quisiera, iba a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces vino Jonás, fue lanzado al mar y se lo tragó un gran pez. Ahora, cuando nosotros vemos esto parece historias asombrosas. O sea, Dios mío, esto puede ser real. Imagínense, pero si a uno le gusta ver a Willy, pero a Willy no lo ve de lejos, la ballena, Willy, ¿verdad? Imagínese usted estar dentro de ese pez y lo desagradable que debe de ser. Y cómo Dios protegió su vida, que no se lo comieron o lo consumieron los jugos gástricos de ese animal.
Porque a pesar del lugar donde tú puedas estar en algún momento de la vida, cuando Dios está de tu lado y tu propósito está activo, tu vida va a ser guardada para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que vemos hermosas también es que a pesar de que se puede afectar la vida de los demás, también Dios se va a encargar de que eso que para ti en algún momento pudo haber sido un error se convierta en una bendición. Mira lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 14, dice: entonces clamaron. ¿Quiénes estaban clamando en ese momento? Los marineros, aquellos que no conocían a Dios, pero después de ver lo que estaba ocurriendo con Jonás, dijeron, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En el versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Esa gente se convirtió a Dios. El error de Jonás, pero en el momento que Jonás dijo, fui yo soy el culpable, esto pasó por mí, hizo que estas personas pudiesen reconocer el poder de Dios, porque se paró la tormenta, porque se acabó el problema. Reconocer una falla, reconocer un pecado, reconocer un error, acabará con las tormentas de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jehová dice en el versículo 17 que permitió que Jonás fuera tragado por una ballena, y ahí comienza el proceso. Diga conmigo, el proceso. Un proceso nada agradable. Procesos que muchas veces nosotros buscamos por esa desobediencia. Tal vez ese sentimiento con el que hoy estás luchando, ese error que pudiste haber cometido en casa, esa situación con tus hijos que tampoco te permiten crecer, los errores que se cometen por hacer malas alianzas. Todo eso te permite pasar por un proceso. Pero en los procesos, fíjate que Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Diga conmigo, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches donde él comenzó a orar. Y él comenzó a buscar de Dios. Él comenzó a pedirle al Señor. Y él clamaba y él hablaba con Dios dentro de ese proceso. Él estaba diciendo al Señor: sé que te he fallado. Pero en el versículo 9 del capítulo 2 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de... Diga conmigo, la salvación es de... ¿De quién es la salvación? Tú y yo no decidimos quién se salva y quién no se salva. Tú y yo no decidimos a quién Dios perdona y a quién no perdona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no lo decidimos nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque a nosotros sencillamente nos corresponde una parte de la historia. No más. No más. Y él aquí le estaba diciendo: Señor, de ti viene la salvación. En otras palabras, yo no soy quien para decidir lo que tú vas a hacer con esa gente en Nínive. Si lo que tú hagas para mí ya pues estará bien, pero yo estoy entendido que debo de ir a ese lugar. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cómo salió Jonás de ese pez? Aparte que era dentro de un pez. Usted sabe cómo huele eso, ¿verdad? Era un vómito de pez, peor. Peor. ¿Sí o no? Evidentemente no salió en las mejores condiciones. Porque de los procesos muchas veces no se sale de las mejores condiciones físicas, pero sí espirituales, porque tiene que haber demostración de crecimiento y de cambio en el nombre de Jesús. Tiene que haber evidencia de cambio. Dice entonces en el versículo 3, comienza a decir, versículo 3, capítulo 3,
versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? ¿Cuál era la prédica de Jonás en Nínive? De aquí a 40 días esto será destruido. Más nada. Quiero decirle a todos que de aquí a 40 días esto será destruido. Ese era el mensaje. Él no, mira, Dios les ama, arrepiéntanse, busquen, los van a destruir en 40 días. Imagínate cómo estaba Jonás. O sea, él estaba haciendo algo literalmente por obediencia, pero no era que estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Es más, cuando usted termina de leer el libro de Jonás, el tipo siempre fue obstinado y amargado. Una gente que dice: Dios mío, pero Dios usa a los obstinados y a los amargados. Impresionante. Pero no se lo tome a pecho, por favor. ¿Sí? Él estaba molesto por lo que Dios estaba haciendo, pero allí comenzó a ser obediente. Dios, como Padre, muchas veces nos va a mandar a hablar con gente que nosotros no queremos hablar. Nos va a direccionar hacia personas que a nosotros no nos caen bien. Nos va a enviar a dar mensajes de vida, de poder y de salvación a aquellos que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón creemos que no merecen. Pero fíjate que cuando tú eres obediente y vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, unas palabras que no dicen mucho resuelven demasiado. Porque ¿qué fue lo que pasó posteriormente a esto? No solamente se convirtieron las personas que habitaban en esa gran tierra, sino también sus gobernantes. El rey escuchó lo que venía y todos ellos comenzaron a hacer sacrificios y a pedirle perdón al Señor por lo que había ocurrido, y Dios tuvo misericordia de ellos. Porque Dios tiene misericordia de todos, no de algunos. ¿Es un juez? Sí. ¿Pero es un Dios de misericordia? Sí. Y nosotros tenemos que aprender a tener misericordia como el Señor la ha tenido. ¿Sabe? Nosotros a veces calificamos nuestros errores como mínimos y los errores de los demás como máximos, pero error es error. Y hay cosas que para ti pueden ser errores simples, pero pueden haber dañado el corazón de alguien. Sigue siendo un error. Y sin embargo Dios te escogió, Dios te vio y Dios tiene misericordia de ti. Dios te va a usar a ti. Con palabras sencillas, no rebuscadas, puedes hacer que una familia se transforme completamente al Señor. Con palabras que en este tiempo Dios está hablando de manera clara y de manera directa. Pero cuando tú quieres vivir en las consecuencias, ¿sabes? Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de la ballena porque se arrepintió, porque oró. Pero hay gente que ha pasado 3 meses, 3 años, 30 y todavía tienen el corazón endurecido y están dentro de los procesos porque no dejan, no ceden, no permiten decirle al Señor: Padre, yo quiero hacer las cosas a tu modo, a tu manera, como tú digas, cuando tú quieras, como tú quieras. Tienen miedo al cambio. Hermano, esta iglesia estuvo poderosa el día domingo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí se está hablando que vienen cambios de bendición. Lo que usted no vio en los primeros 6 meses del año, lo va a ver en estos próximos 6 meses del 2023, para bendición de su vida y para bendición de su familia. Eso es una verdad de Dios para ti. Tal vez no sea la verdad para el mundo, pero sí para ti, porque es lo que tu Padre te está hablando. Ahora, cuando tú quieres seguir en tu misma posición, con tus mismos paradigmas, haciéndole la resistencia a Dios, tú vas a seguir viviendo en las consecuencias. Hay gente que dice: bueno, yo estoy siendo obediente a Dios porque yo vengo a la iglesia. Pero resulta que cuando sale de la iglesia no tiene el testimonio que debería de tener. Y eso es una obediencia a medias. Hay gente que dice: no, yo le sirvo a Dios, pero yo no voy a diezmar y no voy a ofrendar porque con mi servicio yo le pago. Eso es una obediencia a medias. Hay otros que dicen: no, yo soy una columna financiera, yo lo que voy es a darle todo lo que yo quiera al Señor, pero a mí no me llamen para estar llamando a otro, para ayudar a otro, porque yo tengo demasiado rollo para calarme los rollos de otro. Diga: obediencia media. Porque cuando tú le dices: Señor, yo quiero ser obediente a lo que tú me has llamado,
Y en este tiempo tú me estás llamando a proclamar las buenas nuevas de salvación, de bendición, a formar discípulos, a dar la vida por aquellos que lo necesitan. Quiere decir entonces que dentro de mi plan personal, dentro de mi plan de vida, tú tienes que ser el centro para que todo se organice y todo pueda fluir a favor del propósito que tú tienes para conmigo y para con mi familia. Pero hay gente que quiere vivir en la consecuencia. No. Yo no voy a ceder, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, yo no le voy a hablar a aquel, yo no le voy a hablar a aquella. Vives consecuencias porque estás viviendo una obediencia a medias. Utilizas las vías de escape. Las vías de escape se filtran en tu vida y ahí tienes desobediencia por aquí. ¿Qué es lo que hace eso? Que tu corazón se endurezca y que te acuestes a dormir, así como lo hizo Jonás. Se acostó a dormir sabiendo que estaba haciendo las cosas incorrectas, sabiendo que estaba haciendo lo que no debía hacer. Jonás sencillamente decidió un buen día no estar de acuerdo con Dios. No quería que Dios tuviera misericordia con otros. ¿En qué tú no estás de acuerdo hoy con Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿En qué no estoy de acuerdo? Porque quiero decirte esto, y agárrate de tu silla. En lo que no estás de acuerdo con Dios es en aquello donde Dios te va a utilizar para hacer grandes cosas. En aquello que tú digas no, el Señor dice sí, porque te molesta tanto que te vas a dar cuenta que el día que lo hagas vendrá el refrigerio de la gloria de Dios sobre tu vida. Amén, apláudale fuerte a Él. Tenemos que entender algo. Dios es quien gobierna nuestras vidas. Nosotros no gobernamos la vida de Dios. Por eso es que nosotros no decidimos lo que Dios va a hacer. Dios es el que decide lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Dios decidió que fuera Jonás. Y Jonás se resistía. Y Jonás no quería. Pero Jonás se dio cuenta que lo tenía que hacer. Ahora, cada uno de nosotros define el tiempo del proceso. Define el tiempo de sufrimiento. Hay gente que hoy está sufriendo porque no sabe administrar sus pensamientos. ¿Cómo así, pastor? Así. Cuando tú no sabes administrar tus pensamientos, te quedas anclado a lo que te molesta. Te quedas anclado al dolor. Te quedas anclado a la rabia que algo te puede ocasionar. Te quedas anclado a palabras que algunas personas están diciendo que van en contra de los principios de Dios. ¿Estamos acá? Y cuando tú te quedas anclado en esa palabra, tú lo que estás haciendo es resistencia a tu próximo nivel de bendición. Estás haciendo resistencia a tu crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos cuando realmente nos soltamos en las manos del Señor. Ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer. Ahí es cuando comenzamos a madurar. Porque nos damos cuenta que no estamos llamados a complacer al yo. A mí me parece, esto es lo que yo quiero. No. Estamos llamados a menguar para que Cristo pueda crecer y se pueda hacer evidente a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos en tiempos de sembrar una semilla de bendición en el corazón de las personas. ¿Sabe? Tal vez ese vecino que no te caiga bien, tal vez esa compañera de trabajo que te resulta insoportable, sean las personas que Dios te está poniendo alrededor para que siembres la semilla de vida y le digas: Dios te ama. Yo no tanto, pero Dios sí. Personas que están a tu alrededor, que tú los puedes ver como alguien insoportable, como un loco, como una loca, pero resulta que esas son personas que solamente necesitan un gesto, una palabra, un abrazo, un aquí estoy, y sus vidas van a cambiar. Y creo que estamos viviendo tiempos donde debemos de dejar de utilizar las vías de escape. Esa excusa, esa justificación: no tengo tiempo, no me parece, así no es, yo lo haría así.
Hay cosas que Dios te ha llamado a hacer y hay cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Y cuando tú estás ubicado en esa verdad, tú no tienes problema, porque tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer a ti en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de alistar a nuestra familia, que todos caminemos en un mismo sentir, en una misma visión. Cuando los hijos ven que los padres son obedientes a Dios, tú no los tienes que obligar a venir a la iglesia, porque ellos están viendo su modelo a seguir. Nuestra familia tiene que estar en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo todos lo que Dios nos ha llamado a hacer, desde el más chiquitico hasta el más grande, conociendo del amor y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque hoy la vía de escape es un teléfono. Hoy la vía de escape, vaya y haga lo que usted quiera. Hoy la vía de escape, para no realmente marcar una dirección. Dios le dio a Jonás una dirección clara y específica: vaya y haga esto. En este tiempo Dios a nosotros como hijos nos está permitiendo ver. Entonces, ¿de cuántas cosas tú no hablas? Mira, todo lo que está pasando por internet, y ya viste, y que las banderas de no sé cómo, y que quitaron aquello, y que pusieron aquello, y que los derrumbes de allá, y que los problemas de aquí, y que Venezuela está así. Ajá, ¿para qué tú estás viendo tanto problema? Para preguntarle a Dios, ¿qué aportas tú como solución? ¿Estamos acá? Porque de nada nos sirve ver tanto y no hacer nada. Y la solución que Dios nos ha llamado a hacer es: predícale a la gente y dile que hay un Dios que tuvo un hijo llamado Jesús y que vino a esta tierra para salvación de su vida eterna. Porque la gente que comienza a caminar de acuerdo a la palabra, vengan los vientos, vengan las tempestades, vengan las tormentas, van a ir con paso seguro. Hay gente que va a estar a tu alrededor y que tú, Dios mío, las cosas están mal, todo está mal, el país está mal, todo está mal, todo es un problemón, perfecto, y aquello está mal y aquello también está mal. Pero usted está caminando en obediencia. El caminar en obediencia a Dios te abre puertas que ningún hombre puede cerrar. El caminar en obediencia a Dios te lleva a lugares específicos con personas específicas que van a ser de bendición. Eso es lo que hace caminar en la obediencia. Un padre no manda a un hijo rebelde a las grandes misiones para entregarle grandes responsabilidades. Un padre sabe a quién va a enviar, porque el padre conoce el corazón del hijo. Yo le dije a mi hijo, yo le dije a mi hija que hiciera esto, que hiciera aquello, y fue. No le gustaba mucho la situación, pero fue, pero hizo, pero obedeció. Se prepara entonces para su bendición. Se prepara entonces para recibir lo que me está pidiendo. Porque no es cuestión de una emoción, es cuestión de convicción. Yo obedezco y a mí me va bien. Tú obedeces y a ti te va a ir bien en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Él. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman. A los que aman. Te equivocaste. Pecaste. Cometiste un error. ¿Amas a Dios? Eso obrará a tu favor. Obrará para bien. Él será el que irá contigo y el Espíritu Santo dará testimonio de ti. Dice el capítulo 8, versículo 36 del mismo Romano, dice: como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que quiere decir es que nosotros podemos vencer todo aquello que hoy se quiera levantar en nuestra contra para ser desobediente a Dios. Podemos vencer el pecado. Podemos vencer la terquedad. Podemos vencer la altivez y la soberbia. Hay gente que hoy está perdiendo cosas en su vida
por altivo, por soberbio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el Señor dice: yo te he hecho a ti más que vencedor por amor. Tú puedes vencerlo. Tú puedes vencer la altivez. Cuando recuerdas que Dios mira de lejos al altivo, tú dices: no, papá, conmigo no, yo te quiero cerca en todo momento. Pero también dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. No lo vamos a permitir. No te lo permitas. Que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Que nada ni nadie. Pensamientos, rebeliones, que nada ni nadie te pueda separar del amor de Dios. Estamos en Él y estamos con Él, para Él. Y este es un tiempo de orden. Dios va a ordenar. Por lo tanto, tú tienes que decirle: Señor, ¿en qué estoy siendo desobediente? ¿En qué área de mi vida estoy siendo desobediente? ¿Qué es aquello a lo que yo todavía no he cedido? ¿Qué es aquello a lo que yo todavía no te he obedecido? En el servir, en el dar, en el predicarle a alguien, en el adorar en todo tiempo, en la oración, en mi compromiso de leer tu palabra día tras día, que es tu dirección diaria en mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En mantener sentimientos distintos o que no vienen de parte tuya en mi vida. El Señor, no, yo quiero ser obediente a ti y quiero que me ayudes. Quiero decirte algo. Como Dios confía en ti, porque te ha llamado a ti, hay cosas que te van a tocar hacer, que te van a tocar vivir, que no van a ser agradables. No van a ser agradables en un momento de tu vida. Pero podrás tener la certeza que en el futuro le vas a decir: gracias por permitirme pasar por ese momento desagradable, porque hoy tengo un testimonio que contar. Tu testimonio será de bendición para familias, para vidas, para jóvenes, para personas que necesitan saber que si Dios pudo hacer algo especial contigo, Dios también lo va a poder hacer con ellos, en el nombre poderoso de Jesús.